La soledad, para la mayoría, es sinónimo de vacío, de un hueco insoportable donde los ecos del silencio se convierten en verdugos. Pero para el hombre que piensa, para el que ha rasgado el velo de las apariencias, la soledad no es ausencia sino presencia radical, la presencia de sí mismo. Schopenhauer lo advirtió con la claridad de un profeta. Un hombre solo puede ser él mismo mientras esté solo. En ese instante, lejos de las máscaras sociales y de los teatros donde todos actúan, el individuo descubre la crudeza de su propio rostro, sin aplausos, sin testigos, sin salvavidas, y ahí empieza el vértigo, porque quien ha vivido siempre de la mirada ajena no soporta el espejo absoluto que es la soledad. El hombre común teme a este estado porque jamás lo ha habitado con hondura. Para él, estar solo es ser abandonado. No puede concebir que estar consigo mismo pueda ser libertad. Su identidad se construye en el roce con los demás, en la aprobación del grupo, en los aplausos del consenso. Vive como reflejo y no como fuente, como eco y no como voz. Así, sus pensamientos nunca le pertenecen, sus deseos son copias, sus alegrías imitaciones. La soledad le desnuda y por eso la evita con ferocidad. Prefiere el ruido de 1000 conversaciones superficiales antes que enfrentar el silencio que le obligaría a escuchar su propia verdad. Pero hay hombres, pocos, extraños, temidos, que han aprendido a beber del pozo de la soledad sin ahogarse. Para ellos estar solo es entrar en un templo, no en una tumba. Allí donde los demás sienten vacío, ellos encuentran manantial. Allí donde otros huyen aterrados, ellos hallan patria. No porque carezcan de heridas, sino porque han descubierto que en ese espacio se revela lo que ninguna multitud concede: la autenticidad sin concesiones, la libertad sin permiso, la conciencia sin filtros. Schopenhauer, al elegir la distancia del mundo, no buscaba castigo ni aislamiento patológico. Buscaba preservar la chispa de la lucidez en un océano de imitaciones. El barullo de la sociedad no es vida, es distracción, no es comunión, es espectáculo. Y quien desea pensar de verdad debe estar dispuesto a traicionar al rebaño. Debe tener el coraje de cerrar la puerta al ruido y escuchar la música callada del pensamiento. Por eso su figura incomoda aún hoy. Nos recuerda que gran parte de lo que llamamos vida social no es más que un refugio para los que temen pensar. La paradoja es brutal. Quien se atreve a quedarse solo es acusado de antisocial, de raro, de enfermo. Y sin embargo, ese hombre ha encontrado lo que la multitud jamás experimentará: la integridad de ser uno mismo sin testigos. Por eso la soledad, cuando es elegida, no mutila, sino que potencia. El hombre que soporta este peso se convierte en algo que aterra a los demás, un ser independiente, imposible de manipular, dueño de su conciencia. Y nada provoca más miedo en un mundo erigido sobre la necesidad de aprobación que aquel que ya no la necesita. Schopenhauer comprendió desde joven que la multitud vive de simulacros, opiniones prestadas, deseos inducidos, entusiasmos copiados. La mayor parte de los hombres no piensa, repite. Sus convicciones son la suma de eslóganes y costumbres. Sus decisiones obedecen a un guión que jamás escribieron. Y fue precisamente al advertir esta maquinaria de espejos que decidió apartarse. Su soledad no fue un rechazo misántropo, sino una fidelidad radical a la lucidez. Entendió que el precio de pertenecer a cualquier grupo es la conformidad intelectual, y decidió que ese precio era demasiado alto para pagarlo. El que vive atado a la mirada de los demás cree ser alguien, pero en verdad es nadie. Se mueve como títere de expectativas, se disfraza de lo que los otros esperan, imita lo que la época aplaude. No sabe quién es, porque nunca se ha permitido estar consigo mismo sin la mediación de voces externas. Su identidad se derrumba apenas el coro se silencia. Entonces busca desesperado otra multitud que lo acoja, otro grupo que le devuelva una identidad fabricada, otra jaula donde sentirse seguro, y así pasa la vida entera huyendo de sí mismo. El hombre que se atreve a estar solo descubre una experiencia que la mayoría jamás probará. La mente se convierte en abismo y en espejo. En la soledad no hay lugar para las distracciones que amortiguan la conciencia. Surgen pensamientos que jamás podrían nacer en el ruido del mundo, intuiciones que se ahogarían en la vorágine de las conversaciones. La inteligencia florece como un fuego secreto cuando el silencio se convierte en templo, y ese florecimiento es lo que vuelve peligrosos a los solitarios. Son capaces de pensar lo impensable, de concebir lo que la colectividad jamás aceptaría,
Por eso los hombres de soledad resultan tan incómodos para la masa, no porque rechacen el contacto humano, sino porque han aprendido a vivir sin depender de él. Su independencia es una ofensa para el orden social, que se sostiene precisamente en la necesidad de pertenencia. Quien no teme a la soledad no puede ser chantajeado con amenazas de exclusión. Quien se basta a sí mismo es incorruptible. Y ese tipo de libertad siempre ha sido visto con sospecha, porque amenaza el poder de las mayorías y los mecanismos de control que mantienen obediente a la humanidad. La soledad, entonces, no es debilidad, sino fortaleza radical. El hombre que logra convertirla en aliada ha vencido a la más cruel de las dependencias, la de necesitar a los demás para existir. Schopenhauer fue odiado por muchos de sus contemporáneos no por sus ideas, sino por la altivez que emanaba de su independencia, porque su soledad era una proclamación silenciosa. No necesito de ustedes para pensar, para crear, para existir. Y eso, en un mundo cimentado en la simulación, es la herejía más temida. El hombre que se sumerge en la soledad descubre un territorio que aterra a la mayoría, el de la independencia intelectual. Cuando no hay voces externas que dictan lo que debe pensar, cuando no hay grupos que regulan lo que es aceptable, aparece la posibilidad de un pensamiento radicalmente propio, y ese es el origen de la verdadera creatividad. Newton, encerrado durante la peste, concibió las leyes que aún sostienen la ciencia. Darwin, aislado en sus reflexiones, bosquejó la teoría que escandalizó al mundo. Schopenhauer, caminando en silencio por su ciudad, levantó una filosofía que aún incomoda por su lucidez cortante. Lo que todos ellos entendieron es que el genio no nace en el aplauso de la multitud, sino en el silencio profundo de la conciencia que se atreve a pensar sola. La soledad es peligrosa precisamente por eso. Rompe las cadenas invisibles de la conformidad. El hombre que se atreve a habitarla aprende a tolerar la incertidumbre de pensar sin validación, el vértigo de explorar territorios que nadie ha cartografiado. Es un viaje donde no hay aplausos, donde la mayoría de las veces ni siquiera hay comprensión, pero donde se gesta lo que la humanidad más necesita: ideas que no son copias, visiones que no son repeticiones. La multitud produce consenso, el solitario, revelación. Y aquí está el escándalo. La sociedad venera al genio muerto, pero desprecia al solitario vivo. Aplaude retrospectivamente lo que una vez fue considerado locura. Se ríe del pensador en vida, pero erige monumentos cuando ya no puede incomodar. Esta hipocresía revela una verdad brutal. El mundo necesita a los solitarios, pero no los soporta mientras caminan entre los hombres. Prefiere silenciarlos, ridiculizarlos, llamarlos antisociales, antes que aceptar la incomodidad de su independencia. Schopenhauer lo sabía. La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, y con esa certeza, soportó el aislamiento que otros hubieran llamado maldición. Entendió que la lucidez exige un precio: no ser comprendido, no ser celebrado, incluso ser condenado, pero ese precio es pequeño comparado con la recompensa de habitar el territorio donde la mente respira libremente. El que logra permanecer en ese estado ya no depende del coro ni de la aprobación. Ha encontrado en su propio pensamiento un continente inexplorado. Por eso, cuando observas a un hombre que parece cómodo en la soledad, no lo subestimes. No es debilidad ni resignación. Es poder silencioso. Ese hombre está cultivando ideas que quizás un día estremecerán al mundo entero, y si la multitud lo desprecia, lo hace por instinto. Presiente que ese ser no necesita sus cadenas y que en su independencia hay una amenaza contra todos los consensos. Pero Schopenhauer no se detuvo ahí. Comprendió que la soledad no es solamente el refugio del pensamiento original, sino también la escuela donde se aprende el arte más difícil, el de estar consigo mismo sin caer en la desesperación. La mayoría, cuando queda sola, se enfrenta a un enemigo que no sabe combatir, su propia mente vacía. Se aburren, se angustian, buscan con frenesí cualquier estímulo externo, pantallas, conversaciones triviales, ruido constante, con tal de escapar de sí mismos. Esa huida perpetua es la prueba más clara de que jamás han cultivado un mundo interior. El verdadero solitario, en cambio, ha convertido su conciencia en universo. Lee, escribe, reflexiona, crea, transforma su mente en un espacio tan vasto que no necesita muletas externas. Como decía Schopenhauer,
El hombre cultivado lleva en sí mismo un escenario más fascinante que cualquier espectáculo exterior, y es por eso que su soledad no le aplasta, le nutre. Mientras los demás mendigan entretenimiento, él habita un banquete invisible. Este dominio de la vida interior es lo que vuelve a los solitarios enigmáticos para los demás. ¿Cómo pueden pasar tantas horas sin compañía y no enloquecer? ¿Qué encuentran en ese silencio que a los otros les resulta insoportable? Lo que no comprenden es que el solitario nunca está verdaderamente solo. Dialoga con los grandes muertos a través de los libros. Conversa con su propia conciencia en un idioma que los demás jamás han aprendido. Su soledad está poblada de presencias invisibles, de pensamientos que lo acompañan como amigos secretos. La diferencia entre el que huye de la soledad y el que la abraza es radical. El primero la vive como condena, el segundo como privilegio. Y es precisamente en ese privilegio donde se gesta la libertad más peligrosa, la de no necesitar el ruido del mundo para sentirse vivo. Este hombre, al no depender del aplauso, se convierte en inexpugnable. Al no pedir compañía, se vuelve invulnerable a los chantajes del abandono. Es un tipo de poder que desconcierta, porque no puede comprarse ni someterse. De ahí que el solitario aterre, no por lo que dice, sino por lo que representa. Mientras todos luchan por ser vistos, él ya no necesita miradas. Mientras todos mendigan pertenencia, él se basta a sí mismo. Y esa autosuficiencia, que la masa interpreta como frialdad, es en realidad una fuerza que pocos alcanzan, porque quien ha aprendido a estar solo sin sentirse vacío, ha conquistado un territorio que ni la sociedad, ni el tiempo, ni la muerte pueden arrebatarle. Schopenhauer habló de algo aún más temido que la soledad misma, la visión filosófica que ésta otorga. Cuando el ruido se apaga y los velos caen, el hombre solitario comienza a ver con ojos desnudos las repeticiones, las máscaras, los rituales vacíos de la sociedad. Lo que antes parecía sagrado se revela trivial. Lo que se adoraba como verdad se muestra como costumbre. Lo que se defendía con pasión se desnuda como ilusión. El solitario contempla a la humanidad como un antropólogo cruel. Ve cómo las pasiones son hilos invisibles que mueven a los hombres, cómo el miedo al rechazo regula más conductas que la razón, cómo la mayor parte de lo que llamamos amor, fe o moralidad no es más que instinto disfrazado, y esta claridad es tan brutal que pocos la soportan sin quebrarse. El hombre común, cegado por la urgencia de encajar, nunca percibe esos mecanismos. Cree que su vida tiene sentido porque cumple los rituales establecidos. Trabaja, opina lo que todos opinan, celebra lo que todos celebran. Vive en una corriente de gestos repetidos que le evita pensar. El solitario, en cambio, al apartarse, advierte que esas corrientes son puro teatro, que lo esencial no se encuentra en el aplauso colectivo, sino en la capacidad de sostener la verdad cuando nadie más la reconoce. Esa lucidez le aísla, porque no puede seguir participando ingenuamente en los juegos que los demás creen reales. Y sin embargo, esa lucidez no es maldición, sino poder. El solitario no se deja arrastrar por la histeria de la multitud, no se desespera con las modas, no se entrega a los delirios de cada época. Su visión es más amplia, más larga, más fría. Ve el presente como un fragmento efímero dentro de un drama mayor. Y aunque esa visión lo separa de los demás, también lo protege. Mientras los otros arden en la fiebre de la opinión, él permanece imperturbable, dueño de un tiempo interior que no se deja desgarrar por el ruido. Schopenhauer escribió que la mayoría de los hombres corre tras quimeras, mientras que el sabio contempla el espectáculo desde una distancia que no mata su compasión, pero sí lo libra de la mentira. Esa distancia, conquistada en la soledad, es el germen de toda sabiduría verdadera, porque el que no se aparta, nunca ve, y el que no ve, repite. Solo en el retiro surge la posibilidad de contemplar el mecanismo entero sin ser devorado por él. De ahí que el solitario resulte amenazante para el orden social. Su visión desarma las ficciones que lo sostienen. No necesita gritar, no necesita confrontar. Basta su mirada para desestabilizar. Porque quien ha visto la vanidad de los juegos humanos ya no puede tomarlos en serio. Y ese desapego es el principio de la verdadera libertad. La soledad, entonces, se convierte no solo en refugio del pensamiento, sino en arma silenciosa contra la ilusión colectiva. Pero la soledad no solo otorga visión, también exige disciplina feroz. Schopenhauer lo llamó la economía de la atención,
esa ley silenciosa que recuerda que la energía mental es limitada y preciosa. El hombre común la desperdicia en conversaciones triviales, en discusiones inútiles, en relaciones que no le nutren. Se desgasta en mantener apariencias, en administrar impresiones, en sostener vínculos que lo vacían. Al final del día, su mente está exhausta y vacía, incapaz de producir un solo pensamiento propio. La soledad, en cambio, enseña a administrar ese recurso con precisión quirúrgica. El solitario aprende que cada palabra hablada, cada mirada sostenida, cada interacción tiene un costo cognitivo, y al reconocerlo, empieza a recortar gastos innecesarios, renuncia a las multitudes que consumen su energía, rechaza los compromisos que lo desgastan, se aparta de la charlatanería que corroe su foco, conserva sus fuerzas como un guerrero guarda su espada, sabiendo que el verdadero combate no se libra en fiestas ni en pasillos, sino en la profundidad de su propio pensamiento. Esa economía mental, incomprensible para la mayoría, es la raíz de su poder, porque mientras los demás dilapidan sus horas en el ruido, el solitario las invierte en la construcción de algo que permanecerá: un libro, una idea, una obra, una intuición. La sociedad lo llama egoísta o distante, pero en realidad está protegiendo lo más valioso que posee: su capacidad de pensar sin interrupciones, su tiempo de creación, su energía para lo esencial. Schopenhauer mismo fue ejemplo de esta disciplina. Caminaba solo, comía solo, estructuraba su vida entera para preservar la claridad de su mente. Lo tachaban de excéntrico, de frío, de extraño, pero esa excentricidad era la condición de su lucidez. Entendió que, si permitía que el ruido del mundo devorara sus horas, jamás podría levantar el edificio de su pensamiento, y prefirió ser extraño antes que ser vacío. El hombre que aprende a administrar su atención como un tesoro ya no es vulnerable a las cadenas invisibles de la época, no se desgasta en mantener relaciones que no alimentan, no se enreda en obligaciones sociales que solo drenan su espíritu. Es libre no porque lo tenga todo, sino porque ha aprendido a decir no al consumo del mundo. Esa negación, que parece pobreza, es en realidad abundancia, la abundancia de energía disponible para crear, para pensar, para existir en profundidad. Y eso, en un mundo esclavizado por la distracción, es un acto revolucionario. Schopenhauer sabía que el precio de la soledad no era liviano. Quien se adentra en ella con profundidad se enfrenta inevitablemente al rostro desnudo de la existencia, el sufrimiento como fondo constante, la voluntad como fuerza ciega que mueve al mundo, la futilidad de la mayor parte de las ambiciones humanas. Mientras el hombre común distrae sus angustias con ruido social, el solitario es obligado a contemplar esas verdades sin anestesia, y ahí radica tanto su grandeza como su condena. No hay música externa que tape el llanto de la existencia, no hay risas ajenas que disuelvan la certeza de la muerte. El solitario carga con todo el peso del mundo en sus hombros, pero de ese peso extrae la fortaleza que lo hace distinto. El hombre que ha atravesado ese desierto regresa transformado. Ya no busca las pequeñas gratificaciones con las que los demás se consuelan. Ya no se engaña con las quimeras de éxito que la sociedad aplaude. Ha probado el sabor amargo de la nada y, paradójicamente, en esa nada ha encontrado un núcleo indestructible. Mientras los otros huyen de sus pensamientos como si fueran monstruos, él se sienta frente a ellos y los domestica. Mientras los demás mendigan distracciones, él soporta el filo de la verdad y aprende a convivir con ella. Esa resistencia lo vuelve impenetrable, como una roca que el tiempo erosiona pero jamás destruye. En ese estado, la soledad ya no es un accidente, sino una elección consciente. El solitario no vive aislado por falta de compañía, sino porque ha decidido que la compañía que le ofrece la multitud es demasiado costosa. Pide su alma a cambio de migajas de aceptación, y el que ha probado el valor de su libertad interior ya no está dispuesto a venderla. Prefiere el silencio árido pero verdadero al bullicio colorido pero falso, y esa preferencia lo sitúa en un terreno que pocos comprenden, porque la mayoría sigue creyendo que vivir es pertenecer, cuando en realidad vivir es sostenerse a sí mismo. Schopenhauer llamó a esto la dignidad del espíritu independiente. Esa dignidad no se mide en aplausos ni en fama, sino en la capacidad de permanecer de pie incluso cuando todos los demás se arrastran por encajar. El hombre digno no necesita testigos de su grandeza, porque la experimenta en el secreto de su conciencia. Su victoria es invisible,
pero más sólida que cualquier reconocimiento público. Esa victoria se gana en el campo silencioso de la soledad, donde nadie más aplaude, donde nadie más acompaña. El resultado es aterrador. El solitario auténtico se convierte en una presencia incómoda porque no puede ser manipulado con lo que esclaviza a los demás. No teme la exclusión porque ya vive fuera. No teme el silencio porque lo habita. No teme la desaprobación porque ya no necesita aprobación. Es un hombre que, habiendo atravesado el infierno de la soledad, ha salido de él con un fuego propio que ya no depende del mundo. Y ese fuego es lo que lo hace tan peligroso como admirable. Pero hay aún un nivel más profundo en esta experiencia, la soledad como acceso a lo trágico de la existencia. Schopenhauer lo formuló con crudeza: vivir es sufrir, desear es estar condenado a la insatisfacción, alcanzar lo deseado es descubrir su vacío, y volver a desear es repetir el ciclo interminable. El hombre común, perdido en la agitación social, apenas percibe esa rueda porque está demasiado ocupado girando dentro de ella. El solitario, en cambio, al apartarse, contempla la rueda desde fuera y advierte el sinsentido de su movimiento. Ve cómo la voluntad arrastra a los hombres como marionetas. Ve cómo el deseo los devora. Ve cómo el sufrimiento se repite sin cesar. Este conocimiento no lo convierte en cínico, sino en lúcido. El solitario entiende que la vida, tal como la mayoría la vive, no es más que un teatro del dolor enmascarado, y al verlo, ya no puede engañarse con las mismas ilusiones. No se embriaga con la esperanza fácil, no se entrega a las promesas huecas de la sociedad, no se conforma con las verdades de escaparate. Su pensamiento se vuelve más pesado, más oscuro, pero también más real, y esa densidad lo separa aún más de los demás, porque lo que él contempla, la mayoría prefiere no ver. Schopenhauer sostuvo que solo quien se atreve a enfrentar la tragedia de la existencia puede aspirar a una forma de libertad. Esa libertad no consiste en escapar del sufrimiento, algo imposible, sino en reconocerlo y, al hacerlo, dejar de ser su esclavo. El solitario, al aceptar el dolor como parte inevitable del ser, se vuelve más fuerte que aquellos que lo niegan. Ya no huye de la vida, sino que la habita con una claridad que aterra. Sabe que todo es efímero, que todo se rompe, que todo se pudre, y sin embargo, decide permanecer consciente. Este estado le confiere una extraña serenidad. El solitario, al ver lo trágico, ya no se sorprende de las pérdidas, ya no se derrumba ante las desilusiones, ya no se engaña con expectativas ingenuas. Ha hecho las paces con el sufrimiento y esa reconciliación lo convierte en un ser imperturbable. Mientras la mayoría gasta su energía resistiéndose a lo inevitable, él la invierte en comprenderlo, en atravesarlo, en usarlo como materia prima para su sabiduría. Así, el solitario alcanza una forma de visión que lo sitúa en un lugar fronterizo entre lo humano y lo sobrehumano. Ya no pertenece al mundo como los demás, porque lo ha visto demasiado de cerca, porque lo ha soportado demasiado profundamente. Vive entre los hombres, pero no como ellos. Y esa distancia, conquistada en soledad, es tanto su gloria como su condena. Lo convierte en un extraño perpetuo, en un viajero que nunca regresa del todo, en un testigo incómodo de la verdad que nadie quiere escuchar. Schopenhauer no maquilló la realidad. Para él, la vida era un escenario donde la voluntad ciega se ensaña con cada ser, empujándolo a desear lo que nunca saciará y a sufrir por lo que nunca podrá retener. El hombre común sobrevive en esta rueda gracias a ilusiones prestadas, religiones que prometen consuelo, amores que disfrazan dependencia, éxitos que apenas duran un instante. Pero el solitario, al apartarse, arranca esas vendas y contempla la crudeza sin adornos. Todo lo que nace está condenado a extinguirse. Todo placer lleva en su raíz el germen del dolor. Toda esperanza se desmorona con el paso del tiempo. Ver esto no es derrota, es despertar. Aunque sea un despertar doloroso, es el único que concede lucidez. El que soporta esta verdad sin huir alcanza una fortaleza que ningún optimismo barato concede. La multitud busca refugio en distracciones. El solitario soporta la intemperie de lo real. La mayoría necesita inventarse un sentido. El solitario acepta la falta de él y en ese acto se vuelve inexpugnable. Ya no depende de promesas celestiales ni de justificaciones sociales. Se sostiene con la dureza de un espíritu que ha visto lo peor y aún así se mantiene de pie.
Esa resistencia es incomprensible para los demás, porque ellos solo conocen la felicidad como anestesia, él la conoce como claridad, y aquí se revela el aspecto más oscuro de su inteligencia. El solitario ya no cree en la salvación externa, sabe que ni los dioses ni los hombres lo liberarán de la rueda del sufrimiento. La única salida es interior, el cultivo de la conciencia, la capacidad de tomar distancia de la voluntad, la renuncia a dejarse arrastrar por los deseos. Mientras los demás se desgastan en una carrera interminable tras sombras, él aprende a detenerse, a contemplar, a no seguir corriendo, y en esa renuncia encuentra una paz que el mundo jamás entenderá. Schopenhauer lo expresó con su filosofía del arte y la contemplación. Solo en el momento en que dejamos de desear, cuando nos entregamos a la belleza o a la reflexión pura, suspendemos el látigo de la voluntad. El solitario, precisamente porque está lejos del ruido, es quien más fácilmente alcanza estos estados. Allí, en la música, en la lectura, en el pensamiento, en la creación, experimenta una tregua frente al dolor, un intervalo en el cual la rueda se detiene y la conciencia respira. Esa tregua no es permanente, pero basta para sostener al hombre lúcido en medio del caos. El resultado es una paradoja que solo los solitarios comprenden. Cuanto más profundamente se acepta el dolor de existir, más sereno se vuelve el espíritu. El sufrimiento ya no sorprende, la pérdida ya no paraliza, el fracaso ya no hiere en lo más hondo. La vida sigue siendo trágica, pero la tragedia, al ser reconocida, pierde su capacidad de esclavizar. En ese reconocimiento se abre una forma de libertad silenciosa, una grandeza que no necesita testigos, la grandeza de haber visto lo peor y aún así permanecer en calma. La soledad, llevada a su máxima expresión, no es ya simple retiro ni refugio, es un estado de resistencia, una postura existencial frente a un mundo que se devora a sí mismo. El hombre solitario se vuelve, sin proponérselo, un símbolo viviente de algo que aterra a la multitud, que es posible vivir sin depender de sus ficciones. Él muestra con su sola presencia que el ruido no es necesario, que el aplauso no es vital, que la pertenencia no es obligatoria, y ese ejemplo es tan incómodo que muchos lo atacan, no porque lo comprendan, sino porque lo intuyen. Su independencia les recuerda la esclavitud que ellos mismos han aceptado. Schopenhauer veía en esta figura al verdadero sabio, aquel que ha elegido una vida de contemplación y claridad antes que una vida de reconocimiento y vanidad. Este sabio no necesita brillar en el escenario de los hombres, porque su luz no proviene de ellos. Se alimenta de su mundo interior, de sus pensamientos, de su capacidad de observar sin rendirse al juego. Su soledad no es huida, es soberanía, y esa soberanía lo coloca en un plano que los demás no pueden soportar, porque evidencia lo que ellos nunca se atreverán a hacer. El solitario, en su máxima pureza, vive como si fuera extranjero en su propio tiempo, camina entre la multitud pero no pertenece a ella, participa en la vida, pero nunca se entrega del todo, observa los juegos sociales como quien contempla un teatro, con interés, pero sin creérselo. Esa distancia lo vuelve extraño, pero también invulnerable. Mientras los demás se desgarran en luchas por prestigio, él conserva la calma de quien sabe que todo es efímero. Mientras los otros mendigan sentido, él se basta con la claridad de su conciencia. Y aquí está la última lección que Schopenhauer nos deja. La soledad no es condena, es coronación. No todos están llamados a soportarla, porque requiere una fuerza que pocos poseen. Pero quien la habita con dignidad alcanza un tipo de inteligencia que no se mide en diplomas ni en fama, sino en la capacidad de mirar la vida con sus sombras y aún así sostenerse en pie. Ese hombre es peligroso porque no puede ser comprado, no puede ser manipulado, no puede ser destruido con amenazas que para él ya no significan nada. Su libertad es absoluta porque ha aprendido a vivir sin depender de lo que esclaviza a los demás. Así, la figura del solitario no es la del derrotado, sino la del conquistador silencioso. Ha conquistado el único reino que importa, el de sí mismo. Y aunque para el mundo aparezca como extraño, frío o incomprensible, en su interior arde una llama que no necesita espectadores. Esa llama es lo que Schopenhauer llamó la verdadera grandeza. No la que brilla en los escenarios, sino la que ilumina en secreto, porque al final, el hombre más temido no es el que dirige multitudes, sino el que puede vivir consigo mismo en silencio sin volverse loco.
Ese hombre ha alcanzado la cumbre de la inteligencia, el coraje de estar radicalmente solo. La soledad no es un castigo, aunque la mayoría la perciba como tal. No es prisión ni exilio, sino territorio secreto donde el hombre se desnuda ante sí mismo sin testigos. Schopenhauer lo sabía. Solo en el silencio se revela la verdad de lo que somos, y esa verdad no siempre es amable. La multitud huye de ella porque teme descubrir que gran parte de lo que llama identidad no es más que un conjunto de voces ajenas repitiéndose sin cesar. El solitario, en cambio, permanece en ese abismo y se atreve a contemplar lo insoportable, aunque duela, aunque queme, aunque desgarre. Y en esa contemplación encuentra lo que la multitud jamás hallará: autenticidad. Aceptar la soledad es aceptar la crudeza de la existencia. Es comprender que el sufrimiento no es accidente, sino condición, que el deseo no es fuente de vida, sino cadena, que la muerte no es tragedia aislada, sino desenlace inevitable. El hombre común, rodeado de ruido, disfraza estas certezas con distracciones, con ilusiones, con rutinas. El solitario las enfrenta de frente y, al enfrentarlas, descubre que lo insoportable deja de ser enemigo cuando se lo abraza. No ha vencido al dolor eliminándolo, sino aceptando su dominio sin someterse, y esa aceptación lo vuelve inexpugnable, porque ya nada puede sorprenderlo ni arrancarlo de raíz. En esa resistencia se forja un tipo de fuerza que no necesita aplausos. La multitud busca validación constante para sostener su frágil sentido de sí. El solitario se sostiene solo. Su poder no proviene de la cantidad de seguidores, sino de la firmeza de su conciencia. Ya no depende de sonrisas ajenas, ni de reconocimientos, ni de rituales sociales que lo nombren. Camina ligero porque ha renunciado al peso más grande, el de necesitar pertenecer. Y esa renuncia es lo que lo convierte en una amenaza para el orden social, porque nadie puede doblegar a quien ya no teme el abandono. Schopenhauer veía en esta figura al verdadero sabio, el que ha atravesado el infierno de la soledad y ha regresado con un fuego secreto en las manos. Ese fuego no ilumina multitudes ni busca escenarios. Arde en silencio, en lo profundo, como una llama incorruptible que ningún viento puede apagar. La multitud lo llamará frío, extraño, inhumano. Pero esa frialdad no es vacío, es lucidez. Esa extrañeza no es debilidad, es soberanía. Ese distanciamiento no es odio, es claridad. En él se cumple la paradoja más temida. Cuanto más solo está, más completo se vuelve. Por eso el solitario es, al mismo tiempo, la figura más temida y la más necesaria, porque con su sola existencia demuestra que el hombre puede vivir sin las cadenas invisibles que atan a los demás. No necesita adoración, no necesita compañía constante, no necesita mentiras para seguir de pie. Su victoria es secreta, pero absoluta, y aunque camine entre los hombres como un extranjero perpetuo, lleva en su interior la corona invisible de quienes tuvieron el valor de enfrentarse a la verdad. Al final, el mundo puede ignorarlo, despreciarlo o condenarlo, pero no puede tocarlo, porque quien ha conquistado la soledad ha conquistado el único reino que importa, el de sí mismo.